Hola a toda mi querida audiencia de este canal La Tía Terror. Hoy les traigo una recopilación de historias. Si disfrutan de estas, les pido que puedan compartir el video y darle me gusta. Agradezco mucho a cada una de las personas que me escuchan. Y bueno, ahora sin más que decir, les dejo con las historias. ¿Qué tan seguro estás de que todo lo que camina en la oscuridad es humano? La experiencia que a continuación les voy a contar me hizo pensar muy seriamente en la respuesta de esta pregunta. Ocurrió en el año 2000. En ese tiempo, viví una situación económica bastante difícil. Recientemente me habían despedido de mi empleo y mi esposa estaba embarazada. La incertidumbre era constante y el dinero comenzaba a faltar. En ese tiempo se hablaba mucho del sueño americano. Un amigo me propuso irme con él y otros 3 conocidos a Estados Unidos. La salida estaba programada para dentro de 2 semanas. Esto me daba tiempo para despedirme de mi familia y pensar bien en la decisión. Realmente no estaba completamente convencido, pero quería darle una mejor vida a mi esposa y al hijo que venía en camino. Así que acepté. Durante algunos días viajamos hasta Baja California y por fin llegó la noche acordada, misma en la que comenzamos el trayecto. Caminábamos en silencio. Estábamos siendo guiados por el coyote que nos cruzaría. No recuerdo la hora exacta, pero sí tengo muy grabado en mi memoria que la luz de la luna era lo único que nos permitía distinguir el camino. Al llegar a un cerro en Tecate, Baja California, avanzábamos con cuidado entre matorrales y piedras sueltas. Fue entonces cuando algo se movió a unos metros de nosotros. Al principio pensé que era un animal. Sin embargo, cuando salió un poco más hacia la luz, entendí que no lo era. Era demasiado alto y su cuerpo parecía desproporcionado. Era como si sus extremidades no estuvieran del todo alineadas. No distinguí un rostro con claridad, solo una forma alargada donde debería de estar la cabeza. La figura pareció inclinarse ligeramente en nuestra dirección. No puedo asegurar que nos estuviera mirando, pero esa fue la sensación. Avanzó unos pasos con un movimiento extraño, rígido, y al llegar al borde de un barranco, descendió de una manera difícil de explicar. No escuchamos el impacto de una caída, tampoco el desplazamiento de piedras. Simplemente dejó de verse. Nos quedamos inmóviles durante unos segundos. Nadie dijo nada. Sentí un frío repentino y una inquietud que no tenía que ver solo con el cruce. El coyote intentó restarle importancia. Comentó que probablemente se trataba de otra persona que estaba tratando de cruzar. Sin embargo, el miedo en su rostro era visible. Continuamos caminando, pero el ambiente ya no era el mismo. Yo no podía dejar de pensar en lo que había visto. No encajaba con la explicación que nos dieron, y tampoco tenía alguna lógica para mí. Esa noche comprendí que el miedo no siempre viene del peligro evidente. A veces, surge de aquello que no tiene una explicación clara, de lo que aparece y desaparece, sin dejar un solo rastro. Y hasta el día de hoy, yo me sigo preguntando, ¿qué fue eso que vimos en el cerro? Mi nombre es Raúl y soy maestro en una escuela primaria en la ciudad de Oaxaca. Lo que estoy a punto de contar ocurrió a principios del ciclo escolar pasado. Como parte del inicio de clases, la dirección nos pidió a todos los maestros que decoráramos nuestros salones. Esto con el fin de recibir a los alumnos el primer día. No nos pidieron nada exagerado, solo algunos globos, carteles de bienvenida, dibujos, algo sencillo para que los niños se sintieran emocionados. El último día para dejar todo listo era el viernes. Yo tengo la muy mala costumbre de dejar todo para el final, y esta vez no fue la excepción. Ese viernes eran casi las 6 de la tarde y yo seguía acomodando detalles en mi salón. El sol ya se estaba ocultando y los pasillos comenzaban a quedar más vacíos. A las 7 en punto, la maestra del salón de al lado se despidió de mí. Le pregunté si quedaba alguien más en la escuela.
Me respondió que no, que solamente estaba doña Betty y su esposo. Ellos son los conserjes y viven en una pequeña casa dentro de las instalaciones. Minutos después, vi pasar a Betty por el patio. Le dije que ya casi terminaba. Ella me respondió que no me preocupara, que ella y su esposo no saldrían esa noche. Seguí con mis actividades y en cierto momento me di cuenta de que la escuela estaba en total silencio, pero era un silencio extraño, muy pesado e incómodo. Fue entonces cuando de reojo vi pasar a un niño por el pasillo. Yo me quedé inmóvil. Era imposible que hubiera un alumno ahí a esa hora. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, pero en ese momento sentí algo peor. Una mirada fija sobre mí, lenta, intensa. Volteé hacia la puerta y ahí estaba un niño de unos 6 años. Tenía su ropa sucia y vieja y su piel se miraba muy pálida. No sonreía y no parecía perdido. Solo me observaba sin parpadear. Le pregunté dónde estaban sus papás. Movió la cabeza diciendo que no sabía. Le dije que debía buscarlos, que seguramente estaban preocupados, pero negó otra vez. Entonces, noté algo que me dio miedo. Estaba descalzo y sus pies estaban manchados de un líquido extraño, como si hubiera salido de algún lugar donde no debería estar. Me giré un segundo para tomar un globo y dárselo. Solo fue un segundo, y cuando volví a mirar ya no estaba, pero en el piso, justo en la entrada del salón, había pequeñas huellas de lodo. Más tarde, mientras doña Betty me acompañaba a la salida, le comenté lo sucedido. Ella se persignó de inmediato. Maestro, no le ande hablando a esos demonios. Le pregunté a qué se refería y me contó que en los años 90 un alumno de primer grado de primaria perdió la vida. Esto al caer del segundo piso durante el recreo. Se llamaba Chuchito y era un angelito, pero desde que él se fue, algo aquí se hace pasar por él. No lo mire, y si lo vuelve a ver, por favor ignórelo. Esas palabras me dejaron muy impresionado. Sentí un frío recorrerme la espalda. Le agradecí y me fui lo más pronto posible. Desde entonces, cada vez que me quedo en mi salón solo, después de las 6 de la tarde, tengo la sensación de que alguien me está observando, y esa sensación es muy incómoda, ya que les juro que el ambiente se torna totalmente pesado. Mi nombre es Bernardo y trabajo en una gasolinera que está a pie de carretera. Esto en el estado de Guanajuato, en México. Casi siempre me toca trabajar en el turno de la noche, y a decir verdad, nunca me había pasado nada raro. Hasta hace unas noches. Eran casi las 3:30. La carretera estaba completamente solitaria. Yo estaba viendo el celular, cuando de repente las luces de la estación parpadearon. Pensé que era un bajón de energía, pero cuando levanté la mirada, vi a un hombre caminando desde la oscuridad. Iba directo a la gasolinera. Eso ya era bastante extraño. Esta persona no traía un coche, y esa zona está lejos de todo. Venía vestido completamente de negro. Sus botas se veía que estaban llenas de tierra. Sus pasos eran muy extraños, ya que estos no se escuchaban. Cuando llegó frente a mí me dijo, «Buenas noches». Su voz era tranquila, pero a decir verdad, tenía algo inquietante. Le pregunté si necesitaba algo. En ese momento me miró fijamente y me sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era demasiado amplia, como si su cara no estuviera hecha para sonreír así. Justo en ese momento sentí un olor muy extraño. Era como azufre, como a un metal quemado. El hombre extraño me dijo, «Te pagan muy poco por estar aquí, ¿verdad?». Sentí un escalofrío, porque eso que estaba diciendo era verdad. Ese turno casi nadie lo quiere. No le respondí nada, pero él continuó diciendo, «Puedo darte dinero, mucho,
lo suficiente para que no vuelvas a trabajar nunca más. Yo me quedé helado. El aire se sentía muy pesado. Solo tienes que aceptar, me dijo. No explicó qué, solo me dijo eso, aceptar. Fue ahí cuando noté sus ojos. Estos no reflejaban la luz, eran completamente oscuros. Y por un segundo, detrás de él, vi una sombra más grande que su cuerpo. Era una forma muy extraña, como unos cuernos, no en su cabeza, sino detrás de él, como si algo estuviera parado pegado junto a él. No sé de dónde saqué valor, pero con voz firme le dije no. Su sonrisa desapareció. El ambiente se volvió muy helado de golpe. Entonces, este hombre puso su mano sobre mi hombro, pero su mano no era normal. Estaba caliente, demasiado caliente, como si estuviera tocando algo que acababa de salir del fuego. Me miró fijamente y en voz baja dijo: todos dicen que no la primera vez. En ese momento pasó un tráiler por la carretera. Sus luces iluminaron todo y el hombre ya no estaba. Este desapareció misteriosamente. No se escuchó que corriera ni que caminara. Simplemente desapareció. Terminé mi turno muy confundido. Cuando llegué a mi casa me quité la camisa. Y ahí, justo donde ese hombre me tocó, tenía una marca. Era como si me hubiera quemado con algo. Al día siguiente le conté todo a don Chuy, un compañero que lleva años trabajando ahí. Ya es un señor grande, de esos que ha visto de todo en la carretera. Me escuchó en silencio, con total respeto, sin reírse ni dudar de mi testimonio. Después de unos segundos de quedarse pensando, me dijo: «Viste al mismísimo Satanás». Yo me reí un poco nervioso, pero él, con la misma seriedad que lo caracterizaba, me dijo: «En carretera se aparece así, no obliga, solo te ofrece. Y si te toca, es porque te está marcando». Desde esa ocasión, cada vez que el reloj se acerca a las 3:33 de la noche, yo ya no me quedo afuera. Y si alguien llega caminando desde la oscuridad, no levanto la mirada, porque no estoy seguro de volver a decir que no si el diablo viene y me vuelve a ofrecer riquezas. Hace unos días hubo un apagón en mi ciudad. Al principio, la luz se iba por algunos minutos y regresaba. Era como si alguien estuviera jugando con el interruptor de toda la ciudad. Eran cerca de las 10 de la noche. Yo iba saliendo de mi habitación cuando de pronto todo se apagó. Un segundo después, la luz volvió. Fue en ese instante cuando la vi. Mi madre estaba sentada en el sillón, pero no se veía normal. Tenía la mirada perdida, el cabello completamente despeinado, el rostro sucio, como si llevara días sin bañarse. Su ropa estaba rota y manchada con algo que parecía lodo seco. Pero eso no era lo más extraño. Mi mamá es una mujer que cuida muchísimo de su apariencia, incluso cuando está en casa. Siempre se le mira arreglada, limpia, impecable. Me acerqué lentamente y le pregunté si estaba bien. No respondió, ni siquiera volteó a verme. Le tomé la mano y estaba helada. Eso era imposible, porque aunque ya era de noche, el ambiente seguía siendo sofocante. Entonces la luz volvió a irse. Saqué la linterna de mi teléfono y apunté hacia el sillón. Pero mi mamá ya no estaba. El sillón estaba completamente vacío. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Fui a la cocina por un vaso con agua. Estaba tratando de convencerme de que todo había sido un error. Tal vez un juego de sombras. Cualquier cosa, menos lo que estaba pensando. Después caminé hacia la habitación de mis padres. Le pregunté a mi papá por mi mamá. Él me miró confundido. «No está», me dijo. «Salió en la tarde con sus amigas». Sentí que el estómago se me hizo un nudo. Le dije que no era posible, que yo la acababa de ver en la sala
y que algo no estaba bien. Mi papá negó con la cabeza. Imposible. Hace unos minutos hicimos una videollamada. Apenas viene de regreso a casa. En ese momento la luz volvió y justo entonces se escuchó la puerta principal abrirse. Mi madre entró, perfectamente arreglada, con su ropa impecable, el maquillaje intacto, su peinado elaborado, sin un solo cabello fuera de lugar y su característico perfume inundando la sala. Me miró y sonrió. ¿Por qué estás tan pálido?, me preguntó. No respondí, porque había algo que no cuadraba. Mientras todos caminaban hacia la sala, noté algo en el sillón. Había una mancha. Era lodo seco. Y cuando volví a mirar a mi madre, por un segundo, solo un segundo, su sonrisa se desvaneció. Su mirada estaba completamente perdida. Era como si algo estuviera usando su rostro. Desde ese día, tengo mucho miedo de ver a mi madre, porque no estoy seguro de que siempre sea ella. Soy enfermera y desde hace varios años trabajo en el ámbito hospitalario. En estos lugares he vivido muchas experiencias paranormales, pero una de las primeras fue lo que a continuación les voy a contar. Antes de convertirse en psiquiátrico, ese lugar era un centro médico en el cual se realizaban cirugías. Años atrás existía el rumor de que todo paciente que ingresaba ahí no salía con vida. Los primeros meses transcurrieron sin nada fuera de lo normal, hasta que una noche recibí una llamada de la estación de policía. Me preguntaron si todo estaba bien. Esto me pareció muy extraño, porque en realidad todo estaba muy tranquilo. Los pacientes dormían. Era una noche completamente normal. Entonces, el oficial me dijo algo que me dejó helada. Él me comentó que habían recibido una llamada, hecha directamente desde el hospital. La extensión desde donde se hizo era de la sala de manualidades. Eso no tenía sentido para mí. Nadie entra a esa sala, mucho menos por la noche, ni siquiera el personal. Ese lugar siempre ha tenido un ambiente pesado, muy inquietante. El policía continuó diciendo: la persona que llamó se identificó como Satana. Tenía una voz áspera y comenzó a pedir ayuda con urgencia. Pero de pronto comenzó a reírse. Era una carcajada extraña y, a decir verdad, muy perturbadora. En ese momento me quedé completamente paralizada. Sé con absoluta certeza que no fue ningún miembro del hospital, y también sé que no fue ningún paciente. Las puertas del psiquiátrico permanecen cerradas con sistemas de seguridad, y para que un paciente llegue a esa habitación tendría que atravesar 3 puertas, las cuales están protegidas con contraseña. Y si alguien del personal quiere ingresar, necesita mi autorización, la cual solamente se da con mi huella digital. Esa noche la terminé llena de miedo. No podía estar quieta en ningún lugar porque tenía la sensación de que alguien me estaba observando. Definitivamente el trabajo en hospitales es sorprendente, ya que uno como personal médico es testigo de todo tipo de experiencias. Mi nombre es Isabel. Vivo en la ciudad de León, Guanajuato, y hoy quisiera compartir con ustedes mi historia. Hace algunos años conseguí mi primer empleo. Este era en un almacén de materiales de construcción. Durante mis primeros días, todo era nuevo para mí. Por ello, quería hacer las cosas bien. Había mucho trabajo, pero recuerdo especialmente lo que ocurrió una noche de jueves, justo en mi primera semana. Ese día el trabajo se acumuló de más, y como yo era nueva, quería demostrar que podía con la carga. Así que cuando mi jefa me dijo que podía irme y terminar al día siguiente, yo insistí en quedarme. Antes de irse se detuvo en la puerta. Me miró con una sonrisa extraña y me dijo: nada más ten cuidado con los aparecidos, que conste que yo te advertí. Luego de esto, soltó una risa burlona y se fue.
Yo nunca había creído en cosas paranormales, así que no le di importancia y continué trabajando. Cuando levanté la vista del monitor, ya eran las 8 de la noche. El silencio del lugar ya no era el mismo de siempre. Se sentía más denso, como si el edificio entero estuviera vacío desde hace mucho tiempo. Decidí ir al baño antes de irme a casa. Las oficinas estaban en la planta alta y para llegar debía cruzar el almacén. A esa hora todas las luces estaban apagadas y no quedaba ningún trabajador en esa área. Así que avancé, iluminando el camino con la linterna de mi teléfono. Mientras caminaba, algo me hizo dirigir la luz hacia una de las pilas de materiales. No sé por qué lo hice, pero alumbré directamente hacia ahí y la vi. Entre los bultos de cemento había una mujer de pie. Llevaba puesto el uniforme del almacén, la misma camisa que yo usaba todos los días. El cabello largo y oscuro le caía hacia el frente, cubriéndole parte del rostro. La tela del uniforme parecía sucia, desgastada, como si llevara demasiado tiempo ahí. La luz apenas alcanzaba a iluminar su cara, pero esta fue suficiente para notar que su piel era excesivamente pálida. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en mí, sin una sola expresión. No parpadeaba ni respiraba. No hacía el más mínimo movimiento. Nos quedamos así unos segundos, que sinceramente para mí se sintieron interminables. Mi mano empezó a temblar y la luz del teléfono vibraba sobre esa silueta, pero ella no se movía en absoluto. Grité y corrí hacia la salida sin mirar atrás. Ni siquiera regresé por mis cosas. Cuando llegué a recepción, el guardia me preguntó si estaba bien, pero yo no pude responder. Salí del lugar como pude. Durante días, intenté convencerme de que lo había imaginado. El cansancio, la oscuridad, quizá estos elementos estaban jugando con mi mente. Pasaron varias semanas y olvidé este hecho. Una mañana, mientras revisaba unos archivos antiguos en la oficina, encontré una fotografía del personal. Esta había sido tomada años atrás. Era una foto grupal frente al almacén. Me quedé mirándola, mucho más de lo necesario. Me di cuenta de que ahí estaba, en la segunda fila, con el mismo uniforme, con el mismo cabello largo cubriéndole parte del rostro. Sentí un frío que me recorrió la espalda. Tomé la fotografía y bajé a recepción. Le pregunté al guardia si recordaba a esa empleada. La miró unos segundos y luego negó con la cabeza. Aquí nunca ha trabajado alguien así, me dijo. No volví a preguntar, y desde entonces, cada vez que cruzo el almacén, evito mirar hacia esa pila de materiales. A finales de los años 90, vivía cerca del Cerro de la Estrella, esto en la Ciudad de México, en Iztapalapa. La estación del metro más cercana a mi casa llevaba el mismo nombre. En ese tiempo, trabajaba como guardia de seguridad y tenía largas jornadas. Algunas noches, llegaba a casa después de las 11. Una de esas ocasiones, alrededor de las 10:30, venía en el metro. Me sentía completamente agotado. Había sido un día muy pesado, así que me recargué en la ventana y cerré los ojos. Ya faltaban pocas estaciones para bajar, así que por momentos verificaba dónde iba y no pasarme. Cuando el tren llegó a Escuadrón 201 volví a revisar, y fue entonces cuando la vi. Sentada frente a mí, había una mujer increíblemente hermosa. Su piel era morena, tenía unos ojos grandes y azules, el cabello castaño, muy largo y brillante. Traía puesto un vestido negro y también llevaba una bolsa del mismo color. Jamás en mi vida había visto a una mujer tan bella. Ella me sonrió y yo, casi sin pensar, le devolví la sonrisa. Sin decir una sola palabra comenzó a hacer pequeños movimientos. Me estaba indicando que me sentara a su lado. Les juro que no sé cómo explicarlo, pero yo me sentía hipnotizado. Me levanté y caminé hacia ella.
Justo cuando el metro estaba por llegar a la estación Cerro de la Estrella, se puso de pie y me tomó de la mano. Su piel estaba muy fría. Caminamos hacia la puerta. El tren se detuvo. Las puertas se abrieron. Ella dio un paso hacia el andén. Yo estaba a punto de hacer lo mismo, cuando de pronto sentí que alguien me jaló con fuerza hacia atrás. Caí al piso del vagón, y en ese instante las puertas se cerraron. El tren no avanzó de inmediato. Se quedó detenido por unos segundos. Algo molesto y confundido levanté la mirada. Justo en ese momento me di cuenta de que una señora mayor me estaba sosteniendo de la camisa. Con voz firme me dijo: «Joven, tenga más cuidado. Ya casi se iba con esa bruja. Lo tenía bien embobado». Yo no entendía de qué estaba hablando. Volteé hacia el andén y lo que vi me heló la sangre. La mujer hermosa ya no estaba. En su lugar había una anciana de aspecto sucio. Estaba encorvada, con el rostro arrugado y una expresión desagradable. Me aterró el darme cuenta de que me estaba mirando y sonriendo. El tren arrancó y no volví a verla. Me quedé paralizado. La señora, muy segura de lo que estaba diciendo, me dijo que las brujas del Cerro de la Estrella bajan por las noches. Su objetivo es buscar jóvenes incautos. Dice que los seducen y al final los llevan al cerro para hacer rituales. Nuevamente me dijo que tuviera más cuidado, que no me dejara deslumbrar por cualquier mujer, ni mucho menos por una que apareciera cerca del cerro a esas horas. Después de esto me dio una bendición y se bajó en la siguiente estación. Yo seguía aturdido. Cuando reaccioné, ya estaba llegando a la terminal. Esa noche no quise volver a subir al metro. Mejor pedí un taxi. Han pasado años desde entonces, y muchas veces me he preguntado qué habría sido de mí si esa señora no me hubiera jalado a tiempo. Vivo en la Ciudad de México, específicamente en Iztapalapa. La estación más cercana a mi casa es Constitución de 1917. Hace algún tiempo, tuve una novia que vivía en Naucalpan, prácticamente al otro lado de la ciudad. Por la distancia, casi siempre regresaba muy tarde a casa. Una noche, alrededor de las 11, venía de regreso en el metro. Inicié mi viaje en 4 caminos y a los pocos minutos decidí transbordar en Bellas Artes. Esto con el fin de cambiar de la línea 2 a la línea 8. Pensé que así llegaría más rápido. Entré al vagón y este estaba completamente solo. Como de costumbre, me senté en el asiento de la esquina. Recargué la cabeza en mi mochila y cerré los ojos. En algunas estaciones subían y bajaban personas, y cada vez que el tren se detenía, yo abría los ojos unos segundos. Esto me ayudaba a ir verificando en dónde iba. Cuando llegué a la estación Cerro de la Estrella, el vagón volvió a quedarse totalmente vacío. Solo iba yo. Cerré los ojos otra vez. El metro avanzó y entonces sentí algo. Una mano helada se posó sobre mi hombro y en mi oreja se escuchaba una respiración lenta. Abrí los ojos de golpe. No había nadie frente a mí. El vagón estaba vacío. Dirigí la mirada al otro extremo y ahí la vi, una mujer de pie mirándome fijamente. Esa mujer no parpadeaba y estoy casi seguro que su sonrisa no era humana. Esta era demasiado amplia. Sus labios estaban estirados hasta donde no deberían, como si la piel le doliera al sonreír, pero aún así, ella no dejaba de hacerlo. En ese momento llegamos a la siguiente estación. Las puertas se abrieron. Ella no dejó de mirarme mientras caminaba hacia la salida. Cuando el tren arrancó la vi a través del cristal del andén. Seguía sonriendo, sin moverse, sin parpadear y sin apartar la vista. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Afortunadamente en la siguiente estación subieron varias personas. Ya no volví a quedarme solo hasta llegar a Constitución de 1917. Desde esa noche he vuelto a usar el metro a altas horas, pero nunca más
he sentido una mano sobre mi hombro, aunque a veces, cuando el vagón se queda en silencio, todavía siento que alguien me observa. Hay presencias que no vienen a hacer daño, vienen a avisarte que algo está por pasar. Una madrugada del año 2011, me encontraba en la sala de mi casa con mi hijo recién nacido. Mi esposo acababa de irse a dormir después de haber cuidado al bebé durante varias horas. Recuerdo que yo estaba tranquila, sentada en el sillón, meciendo a mi hijo suavemente, cuando de repente escuché ruidos en las escaleras. Pensé que era mi esposo. Tal vez estaba bajando por agua, o seguramente no podía conciliar el sueño. Pero pasaron 10 minutos y el sonido no cesaba. Tampoco había rastro de él. El ruido no era fuerte, era constante, lento, como pasos arrastrándose sobre la madera. Levanté la vista hacia las escaleras, y fue entonces cuando la vi. Una sombra, pero no era una sombra común. Era demasiado alta, más de lo que cualquier persona podría medir. Se veía oscura, espesa, como si absorbiera la poca luz que había en la sala. Su silueta parecía la de un esqueleto alargado. No distinguía rostro, pero sentía que éste me estaba observando. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sentí que el aire se volvió más pesado. Quise convencerme de que era mi imaginación, tal vez el cansancio, las hormonas o el miedo típico de una mamá primeriza. Bajé la mirada. Mi hijo por fin se había quedado dormido. Lo llevé a su cuna y antes de salir del cuarto miré una vez más hacia la escalera. Ya no había nada. A la mañana siguiente me despertó un grito desgarrador. Era mi esposo. Cuando intentó despertar a nuestro hijo, se dio cuenta de que éste ya no respiraba. El mundo se rompió ese día. Fue una etapa devastadora, pero con el tiempo aprendimos a seguir adelante. Años más tarde volvimos a convertirnos en padres. Pensé que el pasado había quedado atrás, hasta que una noche, mientras arrullaba a nuestro segundo hijo en la misma sala, ocurrió otra vez. Los ruidos en la escalera, lentos, persistentes. Sentí cómo la sangre se me elevaba. Y ahí estaba otra vez, la misma figura alta, la misma oscuridad antinatural, la misma sensación de ser observada por algo que no pertenecía a este mundo. No grité, no me moví, solo abracé a mi hijo con más fuerza. A la mañana siguiente no fue mi bebé, fue mi padre quien llamó para decirme que mi madre había amanecido sin vida. Durante años intenté olvidar lo que había visto. Me repetí que todo era coincidencia, que el dolor estaba jugando con mi mente. Hasta ayer. Anoche volví a escuchar los pasos en la escalera, y cuando levanté la vista, la sombra ahí estaba, más cerca. Ahora no puedo dejar de pensar que su visita no es casualidad, que no viene por mí, sino para anunciar lo inevitable. Y tengo mucho miedo de quién será esta vez. Hace más de 20 años, cuando apenas era una niña, viví una experiencia que hasta el día de hoy me produce un miedo muy difícil de explicar. En ese entonces vivía en Lomas de Plateros. Esto es en la Ciudad de México. Quienes conocen la zona saben que está formado por numerosos edificios. Estos están alineados unos junto a otros. Todos son muy parecidos, todos con pasillos largos y escaleras que parecen más oscuras cuando cae la noche. En uno de esos edificios vivía con mi mamá. Nuestra rutina era simple. Yo iba a la escuela por la tarde, así que mi mamá pasaba por mí al salir, y después nos regresábamos juntas a casa. Pero un viernes todo cambió un poco. Ese día volvimos más tarde de lo habitual. Eran cerca de las 9 de la noche. Al llegar me encontré con Daniel, un niño que vivía en el edificio contiguo.
Su mamá vendía pan por las tardes afuera del edificio, así que él pasaba casi toda la tarde y parte de la noche ahí. A veces yo me quedaba con él jugando, y esa noche no fue la excepción. Como el día siguiente era sábado y no tenía clases, le pedí permiso a mi mamá para quedarme un rato más. Me dijo que sí, pero que en media hora regresaría por mí. Comenzamos a jugar como siempre. A los pocos minutos, Daniel me dijo que quería ir al baño. Su edificio estaba más cerca, así que nos dirigimos hacia allá. Desde que cruzamos la entrada sentí algo extraño. El interior estaba casi completamente oscuro. Solo una luz tenue iluminaba el segundo piso, pero ésta estaba parpadeando débilmente, como si estuviera a punto de apagarse. El silencio era pesado, distinto al ruido habitual del lugar. Subimos las escaleras. El sonido de nuestros pasos resonaba más fuerte de lo normal. Al llegar al primer piso y dar vuelta después del último escalón, vimos algo aterrador. Frente a nosotros, vimos una figura horrible. Tenía el cabello largo, oscuro y enmarañado. Le cubría parte del rostro. Estaba descalzo. Llevaba lo que parecía ser una túnica. Estaba tan sucia y desgastada que apenas se podía ver su color. La piel de ese extraño ser se veía muy pálida. Nos quedamos paralizados. No recuerdo haber respirado. Fue entonces cuando esa cosa lanzó un grito agudo. Era inhumano. Este retumbó en las paredes del edificio. En ese mismo instante, el foco que iluminaba el pasillo explotó. El estallido fue seco. Sentí pequeños fragmentos impactar contra mi piel. Y después de esto, un ardor inmediato. Daniel gritó. Yo también lo hice. La oscuridad nos envolvió por completo. Segundos después comenzaron a abrirse las puertas. Varias personas salieron alarmadas. Querían ver qué es lo que había pasado. Cuando las luces de otros departamentos iluminaron el pasillo, ya no había nada. Los vecinos salieron y solo quedaban los restos del foco en el suelo, y nosotros, con algunos rasguños por el estallido. Nunca supe qué fue lo que vimos, pero desde ese día, Daniel no volvió a ser el mismo. Se volvió retraído, callado, siempre con una expresión de miedo permanente. Evitaba subir solo las escaleras y rara vez salía por las noches. Meses después, él y su mamá se mudaron. Nunca volví a saber nada de él. Yo también cargué con las consecuencias. Hoy tengo 35 años y la oscuridad me produce un pavor que no puedo controlar. No es simple miedo, es una sensación profunda, como si algo pudiera estar esperándome en cualquier rincón mal iluminado. Viví en ese lugar hasta que comencé a trabajar y pude mudarme. Mi madre aún vive ahí. A veces voy a visitarla, y cada vez que paso frente al edificio contiguo, siento que algo me observa desde las escaleras. Es como si esa cosa nunca se hubiera ido. Hay lugares que parecen perfectos, pero todo cambia cuando cae la noche. Eso fue exactamente lo que nos pasó a mi esposo y a mí en Coyoacán. El año pasado viajamos a la Ciudad de México. Para nuestra estancia decidimos rentar una casa. Cuando llegamos quedamos encantados. El lugar era muy acogedor y con un diseño muy agradable. Estaba en una calle de aspecto colonial que se veía muy tranquila. Casi era un sueño. Todo parecía perfecto. El primer día salimos a recorrer algunos sitios turísticos. Regresamos cerca de las 10 de la noche, cansados pero muy felices. Sin embargo, apenas cruzamos la puerta, algo se sintió diferente. No sé cómo explicarlo con exactitud, pero el ambiente era pesado, como si el aire estuviera muy denso, como si el departamento ya no se sintiera vacío. Intenté convencerme de que era sugestión. Nos fuimos a dormir. Aproximadamente a las 3 de la mañana me despertó un sonido.
La manija de la puerta de nuestra habitación se estaba moviendo lentamente. Era como si alguien del otro lado estuviera intentando abrir. Pensé que tal vez lo estaba imaginando, pero el sonido y el movimiento continuó. Intenté despertar a mi esposo. Este no reaccionaba. Lo moví un poco más fuerte, pero nada. La manija dejó de moverse y entonces muy despacio la puerta comenzó a abrirse. No completamente, solo unos centímetros, pero estos eran suficientes para que el pasillo oscuro se hiciera visible desde la cama. Sentí cómo el miedo me recorría el cuerpo. Yo no podía moverme. En ese momento, el televisor de la sala se encendió solo. La luz iluminó brevemente el departamento y después se apagó de inmediato. Segundos después, desde la cocina, se escuchó el ruido de algo cayendo al suelo y rompiéndose. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Moví a mi esposo con más insistencia hasta que finalmente despertó. Le conté lo que acababa de pasar. Confundido salió a revisar. Yo me quedé en la cama, escuchando cada paso. Todo parecía estar en orden, hasta que notó algo en una esquina del piso. Había una mancha de líquido rojo oscuro, y claramente, esta no estaba ahí antes. No supimos qué era, ni siquiera quisimos averiguarlo. Cuando regresó a la habitación, nos miramos en silencio. No hizo falta decir nada, solamente nos fuimos a dormir, y en cuanto amaneció, recogimos nuestras cosas y nos fuimos. Nunca contactamos al anfitrión, tampoco pedimos explicaciones, pero desde ese día entendí algo. Hay lugares que no necesitan mostrarse abiertamente para hacerte saber que no eres bienvenido. Y a veces, lo más aterrador no es lo que ves, es lo que sientes cuando sabes que algo intentó entrar. Hace algunos años, trabajaba en una oficina cerca de la estación Barranca del Muerto. Mi horario era de 10 de la mañana a 7 de la tarde, así que casi siempre salía cuando ya había anochecido. Recuerdo especialmente una noche entre semana. Había sido un día bastante pesado en el trabajo, y cuando por fin dieron las 7, recogí mis cosas y salí del edificio. Solo tenía en mente llegar a casa lo antes posible. La calle estaba relativamente tranquila. Caminé unas cuantas cuadras hasta la entrada del metro, como todos los días lo hacía. Bajé las escaleras hacia el andén. Cuando llegué, me di cuenta de que el lugar no estaba tan lleno. Al parecer hacía poco había pasado un tren, porque solo había algunas personas esperando. No tuve que esperar mucho. Apenas unos segundos después, llegó otro tren y subí. En el vagón éramos pocas personas, quizá unas 10 en total. Varias se sentaron y solo 2 o 3 permanecieron de pie. Yo encontré un asiento libre y me senté. Poco después, una mujer tomó el asiento a mi lado. El cansancio del día se me vino encima en cuanto me acomodé. Había tenido una jornada realmente agotadora, así que cerré los ojos un momento para intentar descansar. En tanto, el tren avanzaba por los túneles. Todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que de repente el tren frenó de manera brusca. La sacudida me hizo abrir los ojos de inmediato. Durante unos segundos, el vagón quedó completamente inmóvil. Nadie dijo nada. Solo se escuchaba el leve zumbido del tren detenido dentro del túnel. Entonces, las luces comenzaron a parpadear. Por un momento pensé que se trataba de una falla eléctrica y que muy probablemente el tren tardaría un buen rato en volver a avanzar. Sin embargo, segundos después, casi toda la iluminación del vagón se apagó, dejando solo una lámpara encendida cerca de donde yo estaba. La luz era débil, suficiente apenas para distinguir a las otras personas dentro del vagón. Fue entonces cuando casi por reflejo volteé hacia la ventana, y ahí había un rostro. Lo recuerdo perfectamente. Era una cara larga,
extraña, como si no perteneciera a una persona normal. Apenas se distinguían las cuencas de sus ojos. Estaban oscuras y muy hundidas, y en su boca se dibujaba una sonrisa horrible. Era algo muy grotesco. Lancé un pequeño grito y casi por instinto me giré y abracé a la señora que estaba al lado de mí. Con voz temblorosa le pregunté si ella también lo había visto. Ella no respondió con palabras, solo movió lentamente la cabeza confirmando que sí. Su rostro estaba completamente pálido. Tenía los ojos muy abiertos y parecía estar en shock. En ese momento el tren volvió a ponerse en marcha. El resto del trayecto se me hizo eterno. Yo iba hasta la última estación, y cada vez que el tren entraba en otro tramo oscuro del túnel, yo sentía un miedo terrible de mirar nuevamente hacia la ventana. No podía dejar de pensar que en cualquier momento ese espantoso rostro podía volver a aparecer. ¿Alguna vez has estado presente en el momento en que una persona pierde la vida por su propia elección? Soy paramédico y estoy totalmente convencido de que algo sobrenatural ocurre en este tipo de situaciones. En mis 20 años de trayectoria laboral, me ha tocado acudir a sitios donde ocurren este tipo de situaciones. Cada uno de estos casos es impactante y también tiene sus propias particularidades. Sin embargo, hubo uno que realmente me dejó marcado y es el siguiente. Una noche de viernes, recibimos una llamada para acudir a una casa. Al llegar, encontramos a una mujer sumamente alterada. Ella mencionó que su hijo había tomado la fatal decisión de irse de este mundo. Según nos contó, se percató de lo ocurrido por los gritos de desesperación. La señora decía que el joven de apenas 17 años gritaba: «Mamá, por favor ayúdame, no quiero irme, pero ellos me llevan. Ellos son más fuertes que yo. Por favor, mamá, auxilio». Tratamos de calmar a la señora y también de realizar nuestro trabajo de la manera más profesional posible. Al entrar a la habitación donde había ocurrido el hecho, se sentía un frío intenso. El chico estaba con una cuerda. Aún seguía tibio. Su cuello presentaba, además de la marca de la soga, una serie de rasguños. Parecía que en sus últimos intentos de vida se había arrepentido de la decisión. Pero lo más extraño era que sus tobillos y pies estaban descubiertos, y en ellos se podían observar rasguños largos y profundos. Se veía que eran de apariencia reciente. Parecía como si algo o alguien lo hubiera jalado por esa parte para lograr el objetivo lo más pronto posible. Sus calcetines y tenis estaban en el piso. Estos se veían muy dañados, como si hubieran sido rasgados con mucha fuerza. Hablando con mis compañeros sobre estas características, todos coincidimos en que ese no era el único caso con signos de aparente ayuda. Muy probablemente, en ocasiones la situación es tan tensa que se presta para que ciertas entidades actúen. Quizá por mi trabajo debería ser un poco más escéptico en este tipo de cosas. Sin embargo, he aprendido que hay situaciones a las que por más que le busques una explicación lógica, simplemente no la tienen.